acá y estamos muy contentos que nosotros podemos pensar en la Navidad, pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros en enviar a su Hijo Jesús. Cuando pensamos en la Navidad, espero que todos tengan buenos recuerdos de lo que puede haber tiempos de felicidad en familia o un regalo especial. Pero la Navidad es mucho más. Es mucho más que árboles, es mucho más que los regalos, es mucho más. Todas estas cosas de pronto pueden ayudarnos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. De pronto ver una estrella nos recuerda que hubo una estrella que guió a los sabios. O ver un regalo puede recordarnos que Dios dio el mejor regalo. Pero si estas cosas llegan a ser lo más importante para nosotros, o solo la comida llega a ser lo más importante para nosotros, si puede decir, la Navidad no es Navidad si no hay y llenar un espacio ahí, entonces estamos mal. Porque podemos sacar todas las cosas, la comida, los regalos, árboles y las decoraciones, y todavía celebrar la Navidad. La Navidad es importante porque Cristo, porque Él llegó a este mundo y Él ha transformado este mundo. Hoy vamos a pensar, ¿qué tal si Jesús nunca hubiera nacido? ¿Cómo sería este mundo? ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús nunca hubiera nacido? El impacto de la vida de una persona. Hay un señor que se llama el doctor James Allen Francis, que escribió una poesía, o no es exactamente una poesía, pero un resumen de la vida de Jesús. Y quiero leer lo que él escribió, hablando de la vida de Jesús. Una vida solitaria. Nació en un pueblo pequeño, sin renombre, el hijo de una mujer pobre. Creció en otro pueblo donde trabajaba como carpintero hasta los 30 años. Luego por 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo político o cualquier otra posición. Nunca tuvo una familia, ni tuvo una casa. No fue a la universidad, nunca visitó a una ciudad grande. No viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. No hizo ninguna de las cosas que generalmente caracteriza a las personas famosas de la historia. No tenía credenciales, solo sí mismo. Solo tenía 33 años cuando la opinión pública cambió. Sus amigos lo dejaron. Uno de ellos lo negó de haber conocido. Fue entregado a sus enemigos y fue juzgado en una forma más cruel. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras moría, los soldados echaron suertes por su ropa, la única propiedad que tenía en la tierra. Después de morir, fue sepultado en una tumba prestada de un amigo. 20 siglos han pasado. Y Él es la figura central de la historia. Todos los ejércitos que han marchado, todos los barcos militares que han navegado, todos los reyes que han gobernado y los congresos que han convenido, todo esto combinado no ha afectado la vida de los hombres sobre la tierra como esta vida solitaria. Esta vida ha cambiado el mundo. Vamos a pensar esta tarde en una de las formas o muchas de las formas, como Jesús, el impacto de su vida cambió este mundo. Yo estoy
prestando mucho de un libro por el doctor James D. Kennedy, D. James Kennedy. What if Jesus had never been born? Es un libro buenísimo. No voy a leer todo el libro, obviamente, hoy, pero voy a dar unas partes de lo que él escribió. Y si quieren leer un libro muy bueno, ese es un libro excelente. Y él habla de todo cómo impactó la vida de Jesús en una forma que ningún otro hombre ha hecho. Él cambió la forma de ver a las personas. En el tiempo de Jesús, muchas personas fueron considerados como desechables. Eran personas que no tenían valor para la comunidad. Personas enfermas o personas cojas o ciegas. Entonces, eran personas marginados, especialmente el Imperio Romano. Si salimos del pueblo judío en el tiempo de Jesús al pueblo más grande, era impresionante cómo la vida, el valor de la vida era tan pequeña. Empezamos pensando en bebés, en niños. Yo sé que hoy en día tenemos un problema aquí en este país con el aborto. Yo quiero decirles, en el tiempo de Roma, en el tiempo cuando Jesús llegó a este mundo, los niños eran también considerados como propiedad del papá. Entonces el papá tenía completamente dominio sobre sus hijos. Entonces, si nació una mujer, por ejemplo, y él quería varón, dejaron el bebé afuera para expuesto a los alimentos para ser comido por los animales o para morir solito. Si un niño creció en la casa y en un momento u otro el papá decidió matarlo, podría matarlo. Era así el valor de la vida. Y lo que vemos en Jesús es cuando Él vino al mundo, Él transformó, porque Él llegó como bebé primeramente. ¿Recuerda cuando Él fue a visitar a Elizabeth y saltó Juan en el vientre de Elizabeth cuando María se acercó? ¿Qué estaba demostrando? ¿Por qué eso está en la Biblia? Para mostrarnos la importancia de los niños, demostrarnos que la vida empieza en el vientre, que el aborto es criminal, es asesinar una vida. La vida empieza desde el momento de concepción, desde el momento de iniciar en el vientre de la madre. Jesús vino como un ser, como un bebé en el vientre de María, y dando valor. Y cuando Él tocó a los niños para bendecirlos, siempre los amó y siempre los bendijo y siempre habló de la importancia del trato de los niños. Él cambió el valor de las personas. Cuando pensamos en esclavos, había 50% de la población de los romanos eran esclavos también. Eran propiedad de la persona. Él tenía poder de vida o muerte sobre cada uno de ellos. ¿Qué demostró Jesús? El valor de cada persona. Cada persona tiene un valor delante del Señor. La forma que lo demostró más exacto del valor de cada uno de nosotros es por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros para demostrar el valor de cada uno. Pero cuando trató a las personas desechables, Él los tocó, Él los amó. Todas las personas, lo más bajo en la sociedad, llegaron a Jesús. Si podemos hablar de una persona lepra, por ejemplo, que nadie iba a tocar, eran personas, ¿por qué? Porque tenían miedo de esta enfermedad. Y Jesús los tocó, los sanó. Cada vez que Él tocó una persona, cambió la forma de verlos. En cuanto de esclavos, volviendo a esclavos, era por medio de Pablo, cuando escribió a una persona que se llama Filemón, Onésimo había escapado de su casa. Y Pablo lo escribió para recibirlo como un hermano.
es recibirlo con amor y tratarlo como un hermano. La pena por un esclavo escapar de su casa era la muerte. Y Pablo escribió a él diciéndolo, hay que recibirlo como es. Es un hermano que tiene un valor grande. Él es un hermano en la fe. Mujeres. Las mujeres en la antigüedad no fueron tratados como hoy en día. De pronto, hoy en día más personas critican a la Biblia a decir, no, es que la Biblia los cristianos los tienen la mujer en una posición baja. Yo quiero decirles que en eso no es cierto, hay que leer la Biblia. La Biblia ha levantado la posición de la mujer. En aquel tiempo era también considerado, la mujer era considerada propiedad del esposo. Y él también podría hacer lo que él quería. En las naciones, ya pensando afuera del tiempo de Roma, si vamos a pensar en donde el Evangelio ha llegado a través de la historia, en África, en la India, China, vemos como el nivel, la forma de ver la mujer siempre ha sido exaltado. En muchos lugares en la India, cuando llegaron los misioneros a hablar de Cristo, o en la África, las mujeres, cuando murió el esposo, también mataron la esposa junto con él, que ya no servía porque murió el esposo, entonces quemaron el cuerpo de él junto, pusieron la esposa para morir con él. El Evangelio ha cambiado la forma de ver a las personas, el valor de cada uno. Jesús ha cambiado la forma de ver la sociedad. Vamos a pensar en la importancia del matrimonio. Si hablamos de la antigüedad, en el tiempo cuando Jesús llegó, hablando afuera de los judíos, el imperio romano era un imperio bien inmoral, de tener relaciones con personas en el templo, tener relaciones afuera de su matrimonio, era lo común. Entonces, hoy en día hay un pensamiento que tener relaciones con personas afuera de su matrimonio es como la nueva revolución sexual, que las personas pueden tener libertad. No hay nada nuevo en eso. Eso es la antigua inmoralidad que ha venido de nuevo. Entonces no hay nada nuevo en la inmoralidad. No hay nada nuevo en decir, no, yo puedo tener relaciones con cualquier persona que yo deseo y no necesito casarme. Eso no es nuevo desde 4,000 años antes de Cristo. En el pueblo de Egipto hay escritos de personas que eran homosexuales. Entonces, toda esa revolución que las personas dicen que es todo nuevo y no, es solo lo mismo inmoral de siempre. Sodoma y Gomorra fueron juzgados por la inmoralidad, por homosexualismo. Entonces, no son cosas nuevas, pero Cristo vino para demostrar qué tan importantes son las relaciones. Cuando habló del matrimonio, él repitió lo que está en Génesis capítulo 2 y habló de la importancia de una mujer con un hombre por toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Ese es lo que Él desea para nosotros. El sexo no es malo. Es algo bonito que ha sido dado por Dios adentro del matrimonio. Entonces Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, para traernos más gozo. Y Cristo, Él vino para demostrar cómo es. Quiero leer un versículo en 1 Corintios, capítulo 6, que habla en cuanto de cuidado de nuestras relaciones, en cuanto de... voy a empezar en versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 y versículos 9 y 10. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No iréis
ni los fornicarios, eso es inmoralidad, es sexo fuera del matrimonio, fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, eso es uno casado que tiene una relación afuera de su matrimonio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ese es homosexualismo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No van al cielo, es lo que él está diciendo. Heredarán el reino de Dios. Entonces, no eréis. No deberíamos engañarnos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino para demostrar qué es el camino o enseñar qué es el camino de Dios. Y explicó qué tan importante era el matrimonio. Qué tan importante era los votos entre hombre y mujer, la educación. También, lo que vemos en donde cristianismo va también enseñando a todos a cómo leer. ¿Por qué es importante eso? Porque necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos meternos en la palabra. Si puedes leer hoy, deberías poner este año como punto en su agenda de leer la palabra de Dios todos los días. Ese es un regalo que Dios ha dado a nosotros, su palabra, que nosotros tenemos la bendición de poder estudiar. ¿Sabes que en la antigüedad eso era solo para algunos? Y antes era solo los hombres, las mujeres no tenían ese derecho de estudiar, solo los hombres. Eso ha cambiado. Y ahora por este mismo énfasis en la importancia de las personas, en la importancia de la palabra de Dios, la educación ha sido llevado a todos lados. Ahora, los enfermos, yo mencioné hace un ratico las personas lepras y lo que han pasado, pero hay muchas personas en este mundo que han sido dejados por el mundo. Y los cristianos, donde van, llevan medicina. Es impresionante. Si uno ve las misiones, cómo llevan también médicos y empiezan hospitales para cuidar a las personas. Y a través de mostrar el amor de Cristo, muchos llegan a conocerlo. ¿Por qué? Porque vemos en Jesús ese también compasión. ¿Cuántas veces dice en la palabra de Dios, en los evangelios, que Él llegó y vio las multitudes y le dio compasión, lo conmovió? Él no vino principalmente para sanar a la gente, sus enfermedades, pero tuvo compasión de las personas y sanó a las personas y los enseñó y los demostró el amor de Cristo. Igual, nosotros demostramos el amor de Cristo. ¿Y cómo ha cambiado el mundo? ¿Cuántos hospitales llevan el nombre de Jesús o llevan algo que tiene que ver con la Biblia? Y así empezó la importancia de la vida. Si solo pensamos en donde haya una guerra, donde haya un problema, los que vienen normalmente primero son los cristianos o la Cruz Roja. ¿Cuántos han escuchado de la Cruz Roja? ¿Qué es? Es una cruz. Es la cruz, ¿cierto? No he escuchado de la Cruz Roja, ¿cierto? ¿Están despiertos? Gracias. Entonces, todos están en todo el mundo, ¿cierto? La Cruz Roja son los primeros para llegar y llegan para auxiliar a la gente. Es una cruz, es la Cruz Roja. Es para ayudar a la gente. Y luego vemos cómo los demás vienen para compartir. ¿Por qué la gente va a dar así a otras personas? ¿Por qué van a dar hasta su sangre con la Cruz Roja? ¿Por qué van a ayudar a los demás que no conocen? Porque Cristo ha cambiado su forma de ver las cosas. Porque Cristo ha cambiado su vida. Es la única razón por llevar a bienes a otras personas para ayudarles. Entonces, ¿qué clase de mundo llegó a Jesús? La crueldad del mundo era
impresionante. Si uno piensa en el tiempo de Roma, la vida era el valor de la vida era tan bajo. Yo sé que nosotros, cuando miramos algunos deportes, pueden decir que fútbol americano es brusco, ¿cierto? Creo que la mayoría tienen esa opinión. Es como bien fuerte, ¿cierto? Ok, gracias. Entonces, pero en el tiempo de Roma, ¿qué había? Gladiadores. ¿Y qué hicieron? Pelearon hasta la muerte. Entonces ellos pelearon con todas las personas alrededor mirando, y cuando llegó un momento, ¿quién dio la palabra si iba a matarlo o no? El emperador. Él dijo, y normalmente era para abajo, eran esclavos que estaban peleando, los esclavos o los prisioneros que tenían que pelear, y llegó un momento, él lo tenía en el piso, en vez de decir, oh, William ganó, lo mataron. Había un momento cuando un emperador en 4 meses mató 10,000 gladiadores solo para entretener a la población. El famoso Nero, que era Nero, ¿qué es Nero? Nerón, gracias, yo sabía que estaba cerca. Nerón, que él era horrible en todo lo que él hizo. Él era el emperador, era el líder del mundo. Y él, usando los mismos cristianos como antorchas en su jardín, quemándolos en la noche, solo para tener sus comidas y con su gente y sus fiestas, él usaba a los cristianos quemándolos como antorchas. La crueldad de este momento era impresionante. Aún yo estaba mirando a la gente, tengo que leerlo porque no recuerdo cómo se dice. Los Sanjón anglosajón. Sí, yo soy parte de eso. Eran bárbaros, eran terribles. Y nosotros pensamos hoy en día como esta gente en Inglaterra que eran más o menos buenos. En el tiempo de Roma eran los peores de los peores. Todo el mundo tenía miedo de ellos porque ellos mataron, robaron y tenían la política de cuando invadieron un lugar, mataron absolutamente todo vivo. Hombres, mujeres, niños, bebés, animales, todo. Liquidaron todo. ¿Por qué? Porque era un sacrificio al Dios de la guerra. Entonces ese era un parte de su creencia de dar todo. ¿Cómo cambió una sociedad tan malo como ellos, como los de Alemania, de todos estos países que nosotros vimos en la historia que llegaron a ser como el centro del cristianismo por un tiempo? Todos cambiaron por Cristo, por el mensaje, pero eran terribles, eran personas que mataron, pero ¿cómo es posible? Corazón por corazón, no era de un momento a otro, era por sacrificio, por llevar evangelio. Yo quiero decirles, la forma que vamos a cambiar este mundo no es por la política, es por corazón, de ver a las personas transformadas uno por uno. La única forma de cambiar este mundo es por medio del evangelio. Cuando pensamos en las vidas cambiadas, esa es solo una coincidencia que personas que eran antes muy cruel, que ahora son diferentes, o personas que eran terribles, borrachos o drogadictos que ahora aman a Cristo, o personas que eran indiferentes, sin interés, que ahora aman a las personas y quieren servir al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas. Ese está al otro lado de la hoja.
Yo los ayudé hoy, no tienen espacio, solo pueden escuchar. Gálatas capítulo 4, y vamos a leer versículos 4 a 6. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, primera parte es que vemos en el momento preciso, Jesús llegó a este mundo. En el cumplimiento del tiempo. ¿En el cumplimiento de cuál tiempo? De Dios. Dios, todas las profecías que Él dio en cuanto de Mesías que iba a llegar. Y llegó en un momento, y habían esperado a Mesías y pensando cuándo iba a venir, pero en un momento preciso. A veces es lo que vemos hoy en día en la segunda venida de Cristo. Que las personas dicen, no, hemos escuchado eso. Yo escuché a una persona decirme eso hace unos días, que me dijo, no, yo he escuchado eso toda mi vida, yo no creo que Cristo viene, porque no me habla de la venida de Cristo. Jesús puede venir hoy, pero puede venir en 100 años. Yo no sé cuándo es que el Señor va a venir, pero en el cumplimiento del tiempo de Dios va a venir, yo sé eso. En el momento preciso, Jesús va a venir, porque es como Él llegó la primera vez. Él vino en el cumplimiento del tiempo de Jesús. Él llegó en ese momento preciso, que nos muestra que el amor que Dios tiene por nosotros, si Jesús no hubiera llegado, el mundo hubiera sido en este camino de crueldad, de matanza. Yo no creo estaríamos acá. No estaríamos vivos. El mundo era un mundo cruel. Era un mundo que mató a sus niños, mató a esclavos, mató a mujeres. Era un mundo cruel. Mira versículo 5. ¿Para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Qué bonito. A todos nosotros, lejos de Él, todos nosotros que no merecemos la salvación, todos nosotros que sin ni interés en Dios, Él mandó a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para dar su vida. Su sangre es el precio de nuestro rescate. Su sangre es lo que paga por nosotros. Entonces tenemos la necesidad, yo estoy atrasado, pero está en la hoja también. La necesidad más importante entonces que tenemos es Dios nos salva del pecado. Todo lo que hemos nombrado, todo lo que hemos hablado, demuestra qué tan malo es el corazón del hombre. Si el hombre va en su propio camino, él va de maldad y maldad y más maldad, solo buscando la maldad. ¿Recuerda cuando la descripción de la destrucción del mundo en el tiempo de Noé? ¿Qué es la descripción que Dios da? Que siempre estaban pensando en cómo hacer más maldad. ¿Qué es lo que vemos en el mundo en el día de hoy? Siempre está pensando en cómo hacer más maldad. Cada vez que hay algo bonito, algo nuevo que sale en cualquier invento, si hablamos del teléfono o del internet o su celular, lo que sea, ¿qué viene al lado de eso? La maldad. ¿Qué viene? La corrupción. Tiene una tarjeta, que yo creo todos ustedes están aquí con una tarjeta de crédito. Qué bonito es poder comprar lo que quiere comprar, pero uno no sabe cuando alguien va a robar su identidad y va a usar su tarjeta. Como el hombre siempre está pensando en hacer la maldad y hacer mucho más. Hoy en día, en los Estados Unidos, el tráfico del sexo de niños menores de 12 años es peor que nunca. Uno dice que no, aquí es donde uno viene para cumplir su sueño americano, es aquí donde las personas son cristianos y esta nación es más corrupto que nunca en la historia de los Estados Unidos.
más niños que van a morir en este año que nunca en la historia de los Estados Unidos por la corrupción que está en el corazón del hombre. El tráfico de sexo de niños. Están rogando las naciones de parar este tráfico de niños. Estamos hablando de bebés que son robados de las calles y ahora son traficados. La corrupción del ser humano es tan grande, pero Dios mandó a su Hijo para rescatarnos del pecado. Mira lo que Él da a nosotros en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo increíble es, después de redimirnos y rescatarnos, Él permite a nosotros, tan lejos de Él, llegar a llamarlo Padre. Podemos decirle Padre, no importa lo que has hecho, no importa qué tan lejos está, ese es el amor de nuestro Padre. Dos cosas. Si está escuchando hoy, recuerda que tienes un valor incalculable. Y Dios lo mostró en su Hijo Jesucristo. Él vino para mostrar que el ser humano tiene un valor gigantesco. Estamos hechos en la imagen de Él. Y Él desea rescatarte. Él quiere sacarnos de este pecado. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y nos da el privilegio de llamarlo Padre. De eso se trata la Navidad. Vino para rescatarnos. Gloria a Dios.